Hola, sean bienvenidos a este video donde se hablará brevemente acerca de las técnicas de monitoreo de las condiciones de operación de equipos y sus componentes. Yo soy Roberto Emilio Ceguera Casar, comenzamos. Primero lo primero, ¿qué son las técnicas de monitoreo? Forman parte del mantenimiento preventivo, pues son las condiciones de los equipos y de sus componentes que son de suma importancia para la supervisión de su comportamiento, para la reducción de costos, para incrementar la capacidad de producción y para la asistencia técnica en la evaluación del rendimiento de la maquinaria que se esté observando en ese momento en específico. Hoy en día existen distintas técnicas de monitoreo que aseguran una eficiente evaluación de la maquinaria y del equipo, pues de estas depende el rendimiento en un programa de producción. Las más utilizadas son monitoreo de vibraciones, monitoreo de lubricantes, de temperatura, de ruido, monitoreo de detección de grietas, de detección de fugas y monitoreo de corrosión. Monitoreo de vibraciones. Este tipo de monitoreo es el principal cuando se requiere supervisar y diagnosticar alguna maquinaria de tipo rotativa y o eléctrica, para posteriormente implementar un plan de mantenimiento predictivo idóneo. Este monitoreo puede ayudar a reconocer el estado de la vibración, es decir, si es excesiva o no, ayuda a almacenar datos acerca de la maquinaria, ayuda en la separación de frecuencias para su análisis individual y lo más importante, ayuda a la prevención de fallos. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintos dispositivos, tales como acelerómetros para medir las vibraciones en las rotaciones, sensores de proximidad, también llamados proxímetros, los cuales sirven para monitorear las variaciones de la distancia entre el eje y el cojinete de apoyo de la maquinaria rotativa, sensores de desplazamiento, que sirven para medir la vibración del eje y del espacio entre el eje y el diámetro interior de rotamiento, sensores de velocidad, también llamados velocímetros, que sirven para medir operaciones de equilibrado de movimiento de la maquinaria, vibrómetros, que básicamente asisten en la obtención de nivel de vibración respecto a la velocidad de giro, o analizadores de frecuencia, los cuales son de utilidad para el diagnóstico de problemas relacionados con las frecuencias rotativas. Este monitoreo, como se había mencionado, solamente aplica a maquinaria rotativa y o eléctrica, por ejemplo, en turbinas, bombas centrífugas, ventiladores, motores eléctricos, compresores rotativos, agitadores, mezcladores, torres de refrigeración, motores diésel, entre otros. Como ya se había mencionado, este monitoreo se emplea cuando se quiere analizar una máquina rotatoria y o eléctrica y obtener un diagnóstico, o cuando se requiere determinar problemas en la maquinaria debido a una instalación correcta, a insuficiente lubricación, a tornillos sueltos, entre otras opciones. Esta técnica mide formas de onda, espectros de frecuencia, diagramas pico-fase, órbitas XY de canales cruzados a 90 grados, entre otras. Estos métricos ayudan básicamente a detectar desequilibrios, desalineaciones, holguras, roces, rodamientos, fallos eléctricos, daños en ejes, etc. Al utilizar esta técnica, es recomendable, para lograr objetivos a corto plazo, saber previamente lo que se quiere medir, establecer puntos de partida, verificar regularmente el estado de la maquinaria y establecer alarmas en caso de que algún parámetro se altere o que alguna vibración llegue a cambiar. Como se aprecia en este video, así se generaría un gráfico para diagnosticar un monitoreo de vibraciones. Monitoreo de lubricantes. Este tipo de monitoreo es de los más simples y fundamentales para la determinación del deterioro de lubricantes, la entrada y presencia de contaminantes en los mismos y de partículas de desgaste en ellos. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintos dispositivos y pruebas, tales como espectrometalografías, para medir
la cantidad de contaminantes metálicos pequeños que contienen lubricante, es decir, de menos de 10 micras. Espectrometrías de emisión o ICP para cuantificar varios elementos dentro de un lubricante. Espectrometría de infrarrojos para comparar muestras de lubricante con otros, básicamente para poder elegir el que mejor convenga o el que sea mejor. Ferrografía analítica para medir la cantidad de contaminantes metálicos grandes contenidos en el lubricante, es decir, de 0.1 a 500 micras, y contadores de partículas para contar el número de partículas totales en un lubricante, incluyendo las contaminantes y las propias. Este monitoreo, como se había mencionado antes, solamente aplica a lubricantes o aceites, tales como lubricantes de líquidos, lubricantes penetrantes, semisólidos, secos, sólidos, pastosos o pastas en general, de petróleo y lubricantes sintéticos. Como ya se había mencionado, esta técnica se emplea cuando se requiere saber las condiciones de operación de algún lubricante o aceite en el equipo, así como su nivel de contaminación, de degradación, de desgaste y de vida útil. Todo esto para poder generar un reporte acerca de su situación y para poder aplicar un correcto mantenimiento. Esta técnica mide índices de tracción química, constantes dieléctricas, contenido de agua, índices de desgaste férrico, indicadores de partículas no férricas, viscosidad, entre otros. Estos métricos ayudan a detectar desgastes en piezas de maquinaria, niveles de deterioro en lubricantes, cantidad de agua en el lubricante, la existencia de la entrada de contaminantes, la efectividad del lubricante, etc. Al utilizar esta técnica, se recomienda que el análisis se haga mediante dispositivos fijos, que el lubricante esté en movimiento, que la temperatura y las condiciones al momento de la prueba sean normales, que el lubricante se analice antes y después de su paso por la maquinaria, que se analice en envases completamente limpios, que se realice siempre con la misma frecuencia con la que se realizaron los anteriores, que siempre se registren las horas de operación en maquinarias, entre otros. Como se muestra en este video, así se realizaría un proceso de tribología de ALS para monitorear lubricantes y con ello determinar las condiciones de la maquinaria. Monitoreo de temperatura. Este tipo de monitoreo es una cualidad que indica el estado térmico de algún equipo u herramienta, es decir, la cantidad de calor que se contiene o que se genera respecto a lo que se necesita o a lo que se va a requerir, lo ocupa para su correcto funcionamiento. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintos dispositivos para la detección de emisiones infrarrojas, tales como sensores de sistemas electromecánicos, sensores infrarrojos, termómetros infrarrojos, entre otros. Este monitoreo, como se había mencionado, se aplica en cualquier situación u objeto en el que intervenga la temperatura y donde se quiera conocer su eficiencia térmica, por ejemplo, en equipo y maquinaria como hornos, en estructuras, en sistemas como el sistema de producción en general e incluso en el personal. Como dicho con anterioridad, esta técnica se emplea cuando se necesita predecir o conocer las condiciones térmicas de alguna zona, objeto o sustancia. Esto para poder supervisar los niveles térmicos y poder prevenir accidentes. Básicamente se mide la eficiencia térmica, es decir, el calor que entra, sale y se genera, el calor por fricción, el calor por movimiento, el rendimiento de la maquinaria a distintas temperaturas, entre otras. Con este método se puede detectar algunas anomalías, tales como áreas más calientes o más frías respecto a otras, o más de lo normal o más de lo recomendado. Por lo general, el inspector puede localizarlas y definir futuros problemas. Al utilizar esta técnica, se recomienda que se utilice este análisis para la detección temprana de fallos, precedentes de sobreesfuerzos,
mala lubricación, vibraciones alteradas o que se utilice para poder mantener una temperatura adecuada dependiendo de lo que se necesite, como en invernaderos, cámaras de refrigeración, calderas, entre otros. Como se muestra en el video, así funcionarían los sensores de temperatura. Al ser inalámbricos, si llegaran a detectar cambios de temperatura irregulares, mandarían alertas en tiempo real de lo que sucede con el objetivo de avisar a un supervisor o a un encargado. Monitoreo de ruido. Este tipo de monitoreo es una cualidad que indica el estado acústico de distinta maquinaria, es decir, la cantidad de sonido o de ruido que genera alguna máquina o algún conjunto de máquinas respecto a lo que se recomienda. Esto para poder garantizar la seguridad auditiva del personal. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintos dispositivos, tales como el sonómetro, para la medición acústica sencilla y con ello poder calificar los ruidos generados y, por ende, su peligrosidad. El analizador de frecuencias, también llamado espectrómetro, es un instrumento más completo que el sonómetro, ya que detecta toda frecuencia que el ruido haga o que el ruido tenga. Registrador gráfico sirve para mostrar en papel la forma de las frecuencias de ruido. Dosímetro, el cual sirve para cuantificar la exposición sonora del personal, entre otros. Esta técnica es aplicable en todo entorno en el que se tenga o se pueda tener una existencia de ruido, ya sea leve, moderada o intensa, para poder cuantificarla, monitorearla, analizarla y controlarla. Como fue mencionado anteriormente, se emplea principalmente cuando se ocupe o cuando se requiera de algún análisis de ruido respecto a alguna zona, equipo o algún personal. Con este monitoreo se pueden llegar a medir y cuantificar valores de umbrales auditivos, señales de frecuencias, la exposición sonora del personal, gráficos de frecuencia, entre otros métodos. Al utilizar esta técnica, se recomienda que se utilice en cuanto se detecte que hay algún ruido que no se considere como normal, o cuando se tenga un nivel de ruido superior al moderado, pues a partir de este punto puede existir consecuencias para el personal y puede ser indicio de alguna falla en la maquinaria. Como se muestra en este video, aunque es de mala calidad, muestra eficientemente la forma de utilización de un sonómetro para un eficiente monitoreo. Detección de grietas. Este tipo de monitoreo sirve básicamente, como su nombre lo dice, para detectar grietas. Comenzó como un monitoreo simple de inspección visual, pues no se contaban con las herramientas ni utensilios con los que se cuenta en la actualidad. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintos dispositivos o técnicas, tales como la aplicación de yeso para control de grietas, el uso de fisurómetros, el cual es un utensilio para medir el ancho de las grietas, usar un statograph o un statovision, equipos para verificación por pruebas no destructivas y por medio de software de la situación de alguna superficie y con ello detectar grietas. Y también se puede hacer uso de luz ultravioleta o de ultrasonidos. Esta técnica generalmente se aplica a articulaciones de movimiento inesperado, en estructuras que se ven afectadas por agentes exteriores, en grietas de estructuras sometidas a sismos o en estructuras sometidas a desplazamientos de terreno, entre otros. Básicamente, se emplea cuando se quiere prevenir si se tendrán grietas al transcurrir el tiempo, al someterse a esfuerzos o simplemente si las hay al momento de la evaluación. También se puede realizar cuando se quiere medir el grosor de una grieta, su largo, su dirección e incluso la forma que tomará, su profundidad o su longitud. Realmente no se pueden contener las grietas, solamente se pueden prevenir, pues estas ocurrirán tarde o temprano, pero es mejor tener un buen monitoreo para que sucedan dentro del mayor tiempo posible y poder garantizar que no existirán fallos
o consecuencias debido a ellas. Por ello, se recomienda monitorear constantemente el equipo en búsqueda de imperfecciones que pueden resultar en grietas. Como se muestra en este video, se utiliza una aparente tablilla metálica y se somete a esfuerzos cortantes bajo luz ultravioleta. Esto para demostrar el proceso de detección de grietas, el cual se hace más evidente cuando prende y apaga las luces. Detección de fugas. Dependiendo del funcionamiento y de las condiciones de operación y instalación de algún equipo, sus válvulas pueden llegar a fallar. Normalmente estos fallos son causados por alguno de estos factores, ya sea acumulación de suciedad, ejes doblados o rotos, fugas en empaquetaduras, rotura de juntas, corrosión o erosión, entre otros. Aproximadamente entre el 5 y el 10% de las válvulas utilizadas en la industria presentan alguno de los factores mencionados anteriormente, haciéndolas susceptibles a presentar fugas. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintos estudios, tales como la inspección termográfica, la cual consiste en la detección de fugas mediante luz infrarroja, o pruebas de ultrasonido. La elección del estudio o de la prueba que se va a utilizar depende de la situación en la que se encuentren las válvulas. Estas técnicas generalmente se aplican a tuberías, válvulas o cualquier superficie o conducto por la que exista algún flujo de fluido, ya sea líquido o gas. Es importante mencionar que las fugas no son del todo malas, pues ayudan a cuantificar la frecuencia de salida de un fluido dependiendo de su flujo en general. Normalmente, esta técnica se emplea, como ya se había mencionado, cuando ya hay o cuando existe la posibilidad de que se genere alguna fuga o simplemente cuando se quiere predecir o evitar. Al utilizar esta técnica, se recomienda que las fugas tengan una tasa de fuga de 5%, de lo contrario no se podrá realizar un monitoreo eficaz. Se debe aumentar la vida de los compresores. También se debe proporcionar una mejor capacitación para el personal y se debe mantener bajo vigilancia algún sistema afectado. Asimismo, se debe disminuir la cantidad de desperdicio de energía debido a fugas. Como se muestra en este video, se utiliza un aparato de ultrasonido para detectar fugas, ya que estos detectan el flujo turbulento generado por un fluido al moverse hacia afuera de una tubería o de algún conducto. Como se logra apreciar en el video, se empieza desde una posición bastante lejana y se comienza a acercar conforme va encontrando exactamente la zona o el área en el que se tiene la fuga. Monitoreo de corrosión. Este tipo de monitoreo es un proceso que evalúa y supervisa los componentes de equipos, estructuras, unidades de producción e instalaciones para detectar signos de corrosión. Su principal objetivo, así como su nombre lo dice, es proporcionar un sólido programa de control y supervisión de corrosión. La corrosión es una de las principales amenazas en la industria del petróleo, del gas y la petroquímica, además de que es responsable de innumerables daños y costes de mantenimiento. Este monitoreo se logra mediante el uso de distintas técnicas o dispositivos de inspección para predecirlas, tales como un durómetro, un profómetro, un monitoreo galvánico, pruebas de resistencia eléctrica, entre otras. Esta técnica se aplica a equipos, estructuras, conductos, tuberías, sistemas hidráulicos o de refrigeración, tuercas, engranes, entre otros, para poder detectar con tiempo los signos de la corrosión y poder prevenirla y evitar fallos. En general, se aplica a cualquier superficie susceptible a ambientes corrosivos. Esta técnica de monitoreo desempeña un papel fundamental a lo largo del ciclo de la vida útil de los equipos, por lo que se debe realizar en intervalos específicos a discreción del propietario o del operador encargado.
Algunos de los factores que se pueden cuantificar durante un monitoreo de corrosión son las estadísticas de fallas, las estadísticas de fugas y las estadísticas de corridas de limpieza e instrumentados. Al utilizar esta técnica, se recomienda que se considere la utilización de inhibidores de corrosión. Esto para poder tratar fluidos corrosivos de forma más eficiente y recubrir internamente el conducto que se podría afectar para evitar que se corroa o para que tarde más tiempo en hacerlo. Como se muestra en este video, se utilizan probetas de prueba retráctiles para el monitoreo de corrosión y de erosión de superficies internas en tuberías y conductos. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de ayuda o que les haya gustado. Nos vemos en algún otro video. Cuídense y que tengan un buen día.